La presidenta Claudia Sheinbaum no ocultó su alegría tras las sorprendentes palabras del canciller español José Manuel Álvarez, quien por primera vez reconoció la violencia y la injusticia sufrida por los pueblos originarios durante la colonización. En Palacio Nacional, Sheinbaum calificó el hecho como un paso histórico hacia la reparación de un agravio que México llevaba siglos esperando, recordando que esta petición ya la había hecho López Obrador al rey de España. La mandataria aseguró que este gesto marca el inicio de una nueva etapa de respeto y dignidad entre ambos países, destacando además el papel de las mujeres indígenas homenajeadas en la exposición Mujeres del Maíz y del Cosmos, símbolo de resistencia y orgullo nacional. Bueno, este gran esfuerzo de México imparable, muy pronto les voy a hacer un adelanto, gracias a Estrella y a Lorena, porque como parte del programa de apoyo a las y los jóvenes en México, el próximo año nos van a ayudar a hacer estos centros de alto rendimiento comunitario México Imparable, que van a estar en distintos lugares de la República. Y está inspirado pues en esta gran iniciativa que han impulsado Estrella y Lorena. Bueno, les quiero platicar de esto que ocurrió en España el día de ayer. Pásame el micrófono. Hace ya varios meses, pues casi un año, nos planteamos cómo hacemos visible a los pueblos indígenas en España, como parte de esta solicitud que en su momento hizo el presidente López Obrador y que nosotros apoyamos, de la solicitud del perdón por los agravios que tuvo México durante, o lo que llamamos hoy México, durante la invasión española y lo que conocemos como la conquista. Durante un tiempo se habló del encuentro de dos culturas, que en efecto siempre hubo el encuentro de dos culturas, pero fue muy violento, fue un proceso de invasión violenta. Y así como México ha pedido perdón por la violencia contra la comunidad china, por la violencia contra los pueblos originarios, en su momento el perdón a los yaquis, como parte de los planes de justicia, se hizo esta solicitud. Cuando entramos, dije, ¿de qué manera podemos hacer visible la grandeza cultural de México en España? Y pensamos en esta exposición, entre muchas otras, que lleva piezas arqueológicas, etnográficas, de lo que representan las mujeres indígenas para nuestro país y que se conociera allá. Como parte de este esfuerzo, donde el embajador de México en España nos ha ayudado mucho y quien lo impulsó fue Diego Prieto, hasta hace poco director del INAH, y la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, hay un libro que se va a hacer de todas estas piezas que hoy están ya en exposición en Madrid. Este es el prólogo que escribí para ese libro que lleva parte de esta exposición. Se llama Mujeres del Maíz y del Cosmos, arte indígena de antes y de ahora. México es tierra de raíces profundas. Su grandeza cultural no se explica sin las civilizaciones originarias que florecieron mucho antes de la llegada europea y sin las mujeres que dieron forma a esas culturas, tejedoras de símbolos, sabidurías y realidades. Esta exposición reúne el arte de mujeres indígenas de ayer y de hoy, gobernantas, artesanas, diosas, creadoras, guardianas del maíz, de la palabra, la memoria y la grandeza. Desde hace milenios, estas mujeres han tejido su visión del mundo en lienzos, cerámicas, códices, bordados, cantos y palabras. Hablan 68 lenguas vivas
hijas de cientos de generaciones que entendieron que el cosmos como un todo interconectado. En su arte está el equilibrio entre lo humano y lo divino, la vida y la muerte, la tierra y el agua, lo visible y lo invisible. Pero esta historia también tiene heridas. La conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida. Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate. Fueron silenciadas, desplazadas, violentadas. Sin embargo, resistieron, en silencio y en acción, en lo individual y en lo colectivo, en el telar y en la palabra, en el rito y en la comunidad. Sube un poco. Hoy esas voces resurgen con fuerza. Las mujeres indígenas de México siguen creando, sanando, luchando, corriendo, diría yo, y enseñando. Esta exposición celebra su arte como forma de resistencia y de renacimiento, porque su creatividad no solo es herencia, también es presente y es orgullosamente futuro. Honrar este legado implica reconocer los abusos del pasado y del presente, la discriminación, el racismo y el desprecio hacia los pueblos originarios aún persisten. Erradicarlos es un deber ético si aspiramos a un mundo verdaderamente justo, donde todas las culturas, todas las lenguas, todas las personas tengan el mismo valor. El mundo es un crisol de historias, colores y voces. Nadie está por encima de nadie. Esta exposición es un puente de respeto, diálogo y debe ser también de reconocimiento, que sirva para mirar con otros ojos, escuchar con otros oídos y sentir con el corazón abierto. Esta es la entrada de la exposición en España. Y ahora vamos a escuchar las palabras del canciller español, José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España. Sí, ¿a qué horas lo dijo? Hace una hora, no fue ayer, hace una hora. La libertad que aquí les negaba la dictadura. Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles… Ponlo desde antes para el reconocimiento de Lázaro Cárdenas. Hace una semana se han concedido dos galardones muy merecidos de los premios Princesa de Asturias a la fotógrafa mexicana Gabriela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología de México. Pero relaciones sobre todo personales y humanas, construidas por los 180.000 españoles residentes en México actualmente y los 40.000 mexicanos que viven en perfecta armonía en nuestro país, por los cientos de estudiantes que cada año eligen nuestros dos países como destino para una formación que marcará su futuro y el de nuestras sociedades. Lazos, en definitiva, profundamente humanos, que se convirtieron en puentes cuando más necesidad hubo de ellos. España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles que encontraron en aquella otra orilla del océano que nos une la libertad que aquí les negaba la dictadura. Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles libres, como los españoles libres de hoy en día, damos las gracias. Esos españoles enriquecieron con su arte, con su cultura y con su ciencia nuestro patrimonio compartido. Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales,
familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones, en nuestra historia. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Una historia que nuestros pueblos han ido tejiendo y a la que hoy, con esta exposición dedicada a la mujer indígena, rendimos homenaje en este 2025, en el que se conmemora a esa mitad del mundo, tal y como reza el título de esta exposición. Lo que vamos a encontrar en las distintas sedes de esta exposición, que les invito a recorrer, es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso, y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año, de la mujer indígena. Vamos con las preguntas sobre el tema. A ver aquí. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues justo a mí hay una parte de su libro que me sorprendió mucho, pues me gustó mucho, porque usted relata, y justo va con el tema, pues que antes de asumir el cargo conversó con el presidente López Obrador justamente sobre esta decisión de no invitar al rey de España a su toma de protesta. Y pues en este momento cuenta que él le comentó que no era necesario que usted asumiera las discrepancias que él había tenido con la corona española, pero pues usted le respondió que esa decisión la tomó por convicción propia, porque ningún presidente debe permitir que otro jefe de Estado trate con desdén al pueblo de México, que la ofensa del rey no fue solo hacia López Obrador, sino también hacia toda la nación. Si nos puede contar, Presidenta, cómo fue ese momento y qué significó para usted tomar esta decisión, que también pues le generó en su momento mucha crítica de la prensa española, pero también de la prensa mexicana. Sí, en aquel momento, que es parte de la narrativa, bastante misógina, por cierto, de que las decisiones, incluso de nuestro gobierno, vienen de otro lado, o del presidente López Obrador, para ser muy claros. Y pues es obvio que no. En efecto, cuando le dije no, he tomado la decisión de no invitar al rey, él me dijo: no necesitas pues las discrepancias que tuvimos a partir de la carta, incorporarlas al gobierno, estás empezando. Le dije: es que no lo hago porque usted me lo diga o no me lo diga, sino lo hago por convicción. Y en efecto, pues tenía que ver con este agravio que pienso yo que hoy empieza a saldarse con este inicio de este discurso
al hablar de lamentar esta violencia del pasado. Y tenía que ver justamente cuando el presidente López Obrador escribe la carta, que la leyó él aquí en las mañaneras y a lo mejor la podemos presentar en algún momento. Es una carta muy diplomática, no hay ninguna ofensa y al contrario, le pide al rey que juntos se construya una nueva historia y que desde su perspectiva era importante que hubiera un reconocimiento de los agravios de la llamada conquista contra los pueblos originarios. ¿Por qué es importante para nosotros todo esto? Porque es una historia viva hoy. Si algo ha traído la Cuarta Transformación es el reconocimiento de la dignidad del pueblo de México. Y la dignidad del pueblo de México viene de nuestra historia. Y nuestra historia parte, reconocida por el humanismo mexicano, con una fuerza de los pueblos originarios y la otra de la historia de México desde la independencia hasta nuestros días. Esa de la que hablaba el otro día, de la lucha por la independencia, la soberanía, las libertades, la democracia y la justicia. Entonces, es vivo hoy, no es un asunto retórico. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas de hoy tienen que ser reconocidos como la grandeza cultural de México. Digo en el discurso que hice cuando reconocimos a Cuauhtémoc o a Tenochtitlan, que no depende de si el origen de uno es indígena o no. Todo mexicano, aunque se haya nacionalizado ayer, tiene una responsabilidad histórica y es reconocer nuestra historia y la grandeza cultural de México. En el momento que se reconoce eso, el pueblo de México se empodera y hoy está más empoderado que nunca. Por eso no es una historia, no es algo del pasado, es presente y representa la dignidad del pueblo y su fuerza, y la vamos a seguir reivindicando. Entonces, por eso es que el agravio que se hizo contra el presidente López Obrador en su momento, porque no solamente fue que no contestaron la carta, que era una carta muy diplomática y amable, sino que además hicieron una campaña en España contra el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Nunca se rompieron relaciones, la relación comercial, económica, de todo tipo siempre ha existido con España. Pero había esa situación. Y para mí no era un agravio al presidente López Obrador, que por demás un presidente muy querido, sino al pueblo de México. Y por eso tomé esa decisión. Y hoy, después de este discurso, vemos que el seguir insistiendo y el llevar las grandes culturas a España y el reconocimiento de los pueblos originarios tiene sentido. Entonces, celebro que haya un inicio de este reconocimiento.